Sí, señora. Sí. Listo, Sí, señora. ahora sí los escucho, gracias. Listo, muchachos, ahora sí vamos a dar inicio. Bueno, muchachos, entonces muy buenas noches. Vuelvo y les repito para de pronto los que no me estaban escuchando. Vamos a dar entonces explicación a la teoría, perdón, a la tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Quienes habla la tutora Aurelisa Quesada, Alcead La Plata, directora del curso Carolina Castaño. Estamos en el curso Pensamiento Lógico Matemático. Esta es la segunda actividad del curso. Recuerde que son 5 actividades. Ustedes ya hicieron, bueno, una que fue la del cuestionario, la evaluación diagnóstica 2, la tarea 1 que se vencía el domingo y ya estamos en la tarea 2. Para algunas personas de pronto que tuvieron dificultad de entregar la tarea 1, yo les habilité un nuevo plazo para que por favor se pongan al día. Este curso, la idea es que ustedes pues no lo pierdan, pero pues que hagan el proceso bien, ¿no? Entonces, cualquier cosa, de pronto de estudiantes que se han enfermado de COVID o de pronto que tienen algún familiar, han tenido problemas pues, técnicos, alguna cosa, me comuniquen para ayudarles acceso nuevamente y que presenten el trabajo. ¿Listo? Cualquier cosa, con mucho gusto, estoy en el Sky, algunos me escriben, pero pues en horario que no estoy dedicada a la universidad, mi horario es de 5 a 8, entonces para que me escriban en esa hora, los que me escriban con anterioridad, pues yo trato, si tengo en ese momento disponibilidad, pues les contesto, si no, pues les contesto entonces en horas laborales. Espérenme un segundito que acá voy a entrar alguien a la sala para entonces empezar la temática. Les estaba preguntando si alguno de ustedes había tenido la oportunidad ya de leer la guía o están esperando la explicación del día de hoy. Estamos esperando. Bueno, están esperando y algunos como que sí están leyendo, algo entendí así que se de pronto hablaron al mismo tiempo varias personas. Listo, entonces vamos a dar la explicación del día de hoy y luego explico pues el proceso de la guía. Con anterioridad pues les voy a decir, la guía es muy parecida a la tarea 1 en cuanto a que están compuesta por 4 ejercicios. Ustedes deben escoger una letra en el foro. Vamos a habilitar ya el foro de la tarea 2, ¿listo? Ya el foro de la tarea 1 pues ya cerró porque pues ya cerró esa actividad, estamos en la tarea 2, entonces ahí también está el foro, entonces para que ustedes entren y elijan letras. Ya he visto ya tenía la oportunidad el día de ayer y hoy en revisar foros y ya algunos estudiantes están eligiendo la letra, entonces por favor que no les vaya a pasar lo de un estudiante que escribió la letra como 3 veces, le escribí 3 veces, debe cambiarla porque ya algún estudiante ya la había elegido y pues no sé si ella haya realizado el trabajo de la letra esa porque pues todavía no, hoy empiezo a calificar tarea 1. Entonces, para que tengan mucho cuidado, lean los comentarios de sus compañeros antes de elegir letra. Bueno, entonces vamos a empezar con la temática. Cuantificador. Como su palabra lo indica, cuantificador viene la palabra cantidad, ¿cierto? Entonces, esto me representa la cantidad de elementos la cantidad de elementos de un conjunto. Pongámoslo en ese término. ¿Qué quiere decir eso? En una expresión lógica con la que podemos determinar la cantidad determinada de elementos de una proposición. Entonces, hay personas que dicen siempre, nunca, a toda hora, y una vez se le da como rabia que esas personas digan, usted nunca hace oficio, ¿sí? Cuando usted dice, bueno, pero si yo ayer hice oficio, ¿por qué dice nunca? Entonces, esa palabra nunca hace parte del cuantificador, que me dice como las veces. No sé si me están de pronto comprendiendo esos términos. Acá tengo unos ejemplos. Cuando yo le digo todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno, algún, existe uno. Entonces, esas palabras me representan cantidad. ¿Cantidad de qué? De los elementos que me cumplen con la característica de mi conjunto, por decirlo así. Cuando empezamos con el tema de nociones de conjuntos, yo le decía que era una característica, vimos los tipos de conjuntos, entonces acá estamos hablando de una expresión lógica,
pero esa expresión lógica me va a representar una cantidad a través de una característica, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo. Todos los países cuentan con un equipo de fútbol. Entonces acá el cuantificador es la palabra todos, porque me asocia a una cantidad, es decir, que todos los elementos del conjunto deben cumplir la característica. En este caso, ¿cuál es la característica? Que pues que cuentan con equipos de fútbol, ¿sí? ¿Quiénes? Pues los países. Pero como tal, la característica es el equipo de fútbol y el cuantificador sería todos. Ya más adelantico vemos la estructura de una proposición y de una proposiciones categóricas. Pero entonces por ahora estamos viendo los cuantificadores. Otro ejemplo, algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Es decir, si yo tengo un conjunto de jugadores de fútbol, de ese conjunto voy a sacar unos 3 que cumplen con la característica. Por eso digo que es algunos. Otro ejemplo, ningún arquero ha logrado marcar un gol, ¿sí? Alguien me va a decir, no, profe, Iquita ha marcado goles o hay otros arqueros, ¿cierto? En ese momento se me escapa. Pero entonces acá la característica es que no han marcado un gol y el cuantificador que me representa la cantidad en esa expresión lógica sería ninguno. ¿Listos? Otro ejemplo, existe un único árbitro en el partido. Entonces acá, recuerden, no estamos definiendo si es verdadero o falso, simplemente estamos mirando el término que es cuantificador, es decir, la cantidad. Acá como me dice, existe un único, entonces estamos hablando que solamente hay un elemento que me cumple con la característica de ser, de ser árbitro en un partido. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros de qué es un cuantificador. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a ver los tipos de cuantificadores. Entonces vamos a ver el primero que es un cuantificador universal. Recordemos que cuando hablamos de un conjunto universal es que abarca todo, ¿cierto? Entonces en este caso el cuantificador universal van a ser unas palabritas que me va a representar el todo, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, todos los gatos son mascotas o ningún gato vuela. Es decir, que esas dos palabras, todos o ninguno, son dos palabras claves que me representan un cuantificador universal. En este caso, pues si detallamos un poquito más ese cuantificador universal, al leerlo, todos los gatos son mascotas, yo digo que es un cuantificador universal afirmativo, porque no veo la palabra no por ningún lado. Mientras que yo leo ningún gato vuela, la palabra ninguno me relaciona a la negación, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un cuantificador universal de tipo negativo. Pero yo también había podido decir todos los gatos no vuelan. Ahí también estoy asociando el cuantificador universal. Es decir, que cuando yo digo no, es un cuantificador negativo y cuando no está la palabra no, sino que estoy afirmando, es, valga la redundancia, un cuantificador universal afirmativo. Entonces, esas dos palabras me representarían un cuantificador universal. ¿Cómo se simbolizan los cuantificadores? Entonces, el cuantificador afirmativo, ¿sí?, o el cuantificador universal, digámoslo de esta forma, se me va a simbolizar con esta A al revés. Entonces, cada vez que ustedes ven esta A al revés, automáticamente lo relacionan con el cuantificador universal. En este caso, lo que yo tengo acá es que estoy diciendo, para todo X pertenece al conjunto A y se me cumple la propiedad, ¿sí? Que en este caso la propiedad va a simbolizar PX, que es lo que tenemos acá en palabras. Bueno, acá el universal negativo.
El universal negativo lo que tiene de diferente con el universal afirmativo es que la propiedad la voy a negar. De resto todo queda igual. Entonces lo que estoy diciendo acá es que ningún X que pertenece al conjunto A cumple la característica. O sencillamente para todo X, o sea, para todos los elementos del conjunto A, no se cumple la característica o la propiedad. ¿Listo? De pronto acá lo ven un poco enredado, pero ya vamos a hacer unos ejercicios y ustedes van a comprender un poquito más. Entonces acá tenemos un ejemplo. Todos los gatos son mascotas, entonces como no está la palabra no por ningún lado, yo lo asocio que es un cuantificador universal afirmativo. Entonces, recordemos que la palabra todos me representa un cuantificador universal. El cuantificador universal lo represento con este simbolito que es una al revés. Entonces, lo que yo tengo acá sería para todo X, o sea, para todos los elementos que pertenecen al conjunto A, cumplen con la característica. Entonces, acá se vendría siendo. Como yo sé que el símbolo para todos es esta A al revés que pertenece a A, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la característica? En este caso, las características es que son mascotas. Si yo quiero ir un poquito más, entonces esta A yo la puedo cambiar con los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Que son gatos. Entonces yo podría poner a X pertenece gatos. X es una mascota, que sería la propiedad. En el segundo, espérame un segundo que están entrando estudiantes acá. En el segundo ejemplo tenemos ningún gato vuela. Entonces, como está la negación, lo asocio que es un universal negativo. Igualmente lo simbolizo de la misma forma. Lo único diferente es que la propiedad va a quedar negada. Es decir, que va a quedar X no vuela, porque estoy negando la propiedad que sería volar. Esta A, que está de forma correcta, yo la puedo también cambiar por la palabra gato. Entonces me quedaría para todo X que pertenece a los gatos, X no vuela, que sería la característica. ¿Sí? No sé si hay alguna duda ahí. Bueno, continúo. El otro tipo de cuantificador es el cuantificador existencial o particular. Existen las dos formas de llamarlo, existencial o particular. Cualquiera de las dos está bien. ¿Qué me indica este cuantificador? Que del conjunto que yo tengo de elementos, algunos van a cumplir con la característica, no todos. Acá tengo 3 ejemplos. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias, que sería positivo. Algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, que sería negativo porque está la palabra no, entonces sería un existencial negativo. Existe un único rector en la UNAD, entonces como yo estoy hablando de existe uno, o sea, un solo elemento cumple la característica de ese conjunto, por ende sería un existencial único. ¿Listos? ¿Cómo lo simbolizamos? Bueno, como les venía diciendo, ya como es existencial, la letra que lo representa ya me cambia. No es la A al revés, sino la E al revés. ¿Qué querría decir eso? Existe al menos un elemento que pertenece al conjunto que cumple la característica. En el caso de la negación, lo dejo igual, lo único que voy a negar es la propiedad o característica. Entonces vendría diciendo, existe al menos un elemento que pertenece al conjunto A, pero no cumple con la característica. En el caso del existencial, es el mismo símbolo del cuantificador, solo que se le agrega una prima. ¿Sí? Bueno, profe, ¿eso qué es prima? En matemáticas, esta cosita que es como un signo de interrogación se le llama prima. ¿Sí? Que ahí vienen los números factoriales.
Entonces, eso es una prima. Entonces sería E' X que pertenece a los elementos, al conjunto, perdón, y cumple la característica, en este caso porque está positivo. Si yo hubiera puesto no existe un único rector en la UNAD, pues ya vendría a negar la propiedad. Es decir, que cuando está negativo, lo que se va a negar es la propiedad, no el cuantificador. Si ustedes niegan el cuantificador, en los cuantificadores hay unas equivalencias que cuando está, digamos, por ejemplo, negación para todo X, eso quiere decir automáticamente me simboliza es un cuantificador existencial. Entonces, por eso les recalco que lo que tienen que negar es la propiedad, más no el símbolo del cuantificador. ¿Hasta ahí vamos claros o hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Entonces, sintetizando, hay dos tipos de cuantificadores. Uno que es el cuantificador universal, que este me representa, como su palabra lo indica, el universo. Entonces son todas las palabras que me representan todos los elementos del conjunto. Ningún, perdón, o todos. Por lo general son esas dos y son las que a ustedes se les va a solicitar. En el caso del cuantificador existencial o particular, vendrían siendo algunos, algún, o existe por lo menos uno, ¿sí? Esas palabras. Entonces, esas, o las que habíamos visto inicialmente acá en la primera, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno, algún, existe un único. Entonces, cuando ustedes vean esas palabras, hay que relacionarlas o imaginarse un conjunto si todos los elementos cumplen o solamente algunos. Entonces, si son todos, es un cuantificador universal. Si son algunos, es un cuantificador existencial o particular. ¿Listos? Bueno. Acá tenemos un ejemplo. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Entonces, como está la palabra algunos, sé que es un cuantificador existencial. No está la negación, entonces es afirmativo. ¿Cómo lo simbolizo? Entonces, como es un cuantificador existencial, la letra E al revés, X que pertenece al conjunto y cumple la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Acá les tengo el ejemplo. Entonces, existe un X en el conjunto A, X asiste a las webconferencias. Recuerden que PX es la característica, en este caso, que asiste a las webconferencias. Existe algún estudiante X, tal que X asiste a las webconferencias. En el otro ejemplo, algunos estudiantes no asisten a los B-Learning, entonces como está la palabra no, es un existencial negativo. Lo que se debe negar es la característica o propiedad. En este caso, ¿cuál es la propiedad? Que asisten a los B-Learning, ¿sí? ¿Quiénes? Los estudiantes. Entonces, ¿existe algún estudiante X tal que X no asiste a los B-Learning? ¿Cómo lo simbolizo este párrafo que tengo acá? X pertenece a, entre paréntesis, X no asiste a los B-Learning. Queda negativo porque es un cuantificador existencial negativo, está la palabra no. Como les digo y vuelvo y les repito, se niega es la propiedad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Bueno. Entonces acá les tengo un ejemplo parecido. Acá, si no van a intervenir, por favor, cierran el micrófono, gracias. Acá tengo un ejemplo parecido a como se les sale en la guía. Entonces a ustedes les dan dos proposiciones. Las proposiciones están incompletas. ¿Por qué están incompletas? Porque ustedes deben buscar dos palabras, o sea, una palabra en cada proposición que haga que esa proposición me dé verdad. Entonces, si a mí me dicen, frutas no son ácidas. Frutas no son ácidas. ¿Cuál sería la palabra correcta en términos de cuantificador que me ¿Algunas? haga que... Ninguna. ¿Quién más? Algunas. 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 Listo. ¿Alguien más tiene una palabra o están de acuerdo con las compañeras? Algunas.
Bueno, muy bien. Algunas. Muy bien, algunas. Entonces, dicen que si la reemplazo con la palabra algunas, me daría verdadera. Entonces me quedaría, algunas frutas no son ácidas. Es verdadero, ¿cierto? Pero si yo pongo todas las frutas no son ácidas, pues ya me queda falsa porque hay frutas que son dulces. Entonces, la correcta que me haría que esa oración quede verdadera sería la palabra algunas. Vamos a continuar. Frutas es perjudicial para la salud. ¿Cuál sería la palabra ahí que me... Ninguna. Ninguna, muy bien. ¿Alguien tiene otra palabra o cree que la compañera está en lo correcto? No todas. No todas, muy bien. ¿Alguien más? Pero tutora, no todas sí sirve porque pues está refiriéndose a una sola fruta, está en singular. Bueno, sería no toda, perdón. Ujú. Listo. Esas dos palabritas que ustedes me están diciendo, ninguna y no toda, pues son muy similares, ¿cierto? Entonces acá, pues la palabra un poco que queda como mejor organizada en la estructura sería en este caso ninguna, ¿sí? Recordemos que cuando yo estoy hablando de cuantificador, o podría poner todas, toda fruta no es perjudicial para la salud. Es decir, la palabra no de pronto no caería como muy bien en ponerla como seguida a la palabra todas, ¿listo? En este caso, si yo pongo no todas, pues es mejor poner la palabra ninguna, ¿sí? No sé si me hago de pronto comprender de esa forma. Entonces, si yo voy a poner no todas, sugiero que la ponga ninguna, que me representa lo mismo. En el caso de que yo ponga todas y ponga frutas, no es perjudicial para la salud, pues ahí ya me representaría lo mismo que la palabra ninguna. Pero si yo veo que está el no en la oración, pues yo trato de poner todas, pues para que me dé positiva. ¿Sí me hago entender? No sé. Pero en ese caso se pone ninguna. ¿Listo? Pues como para que no se confunda. Pero pues si la van a poner no todas, también es válida, no hay ningún inconveniente. Yo acepto las dos, ¿listo? O sea que las dos estudiantes estaban en lo correcto. No hay ningún inconveniente ahí. Pero pues de la palabra no todas, yo me quedaría con ninguna. Si fuera mi caso, no. Pero pues las dos son válidas. No sé si me hice comprender algo o los enredé un poquito. Bueno, ¿cómo lo simbolizo? Entonces, recordemos que algunas es un cuantificador que universal o existencial. Existencial. Muy bien, existencial. Entonces, ¿cómo se simboliza el existencial? ¿Con la A al revés o con la E al revés? Con la E. Una E. Con la E. Muy bien. Y en este caso, ¿cuál sería? Muy bien. En este caso de la primera proposición, ¿cuál sería la propiedad? Frutas. ¿Son ácidas? Muy bien, son ácidas. Recordemos que estamos hablando en el conjunto, que es un conjunto de frutas, pero la característica es que ácidas, ¿cierto? Ácida sería la característica. Pero estoy hablando de un conjunto de frutas. En la segunda proposición, ¿cuál sería la propiedad? Es perjudicial para la salud. Muy bien, es perjudicial para la salud, sería la propiedad. En este caso sería perjudicial para la salud. Ya la palabra es me representa otra cosa que lo voy a ver más adelante. Por ahora es solamente perjudicial para la salud. Y en la anterior sería ácidas. Esas serían las dos propiedades. El conjunto de quiénes de las frutas. Y en el segundo, ¿cuál sería el cuantificador? ¿Sería universal o sería existencial? Universal. Muy bien, universal porque estoy hablando de ninguna, es decir, que todos los elementos me van a, o sea, de un conjunto, todos los elementos me van a entrar porque estoy hablando de ninguno, ¿sí? Entonces vamos a simbolizar la primera. ¿Existe alguna fruta X
tal que X no es ácida. Así se debe simbolizar. Y, mejor dicho, es decir, se debe poner así la oración y se simboliza como está abajo. Entonces, cuando ustedes van a desarrollar la guía, revisen entonces algunas, como estoy hablando que es un cuantificador existencial, entonces debo poner, existe algunas frutas tal que X no es ácida. Es decir, lo cambio como es existencial, entonces la E al revés pertenece a, ¿quién es? Pues un conjunto, que en este caso pues son las frutas, y nombro la propiedad, X no es ácida. ¿Por qué no es ácida? Porque me está la palabra no. Y la negación siempre debe quedar en espera que me estoy quedando seca, en la propiedad o en la característica, ¿sí? En el segundo caso dice todas las frutas X, tal que X no es perjudicial para la salud. Acá recuerden que como estamos hablando de un cuantificador universal, entonces tendría que poner siempre la negación en la propiedad. Como la negación está en el cuantificador implícita, que me dice ninguna, por eso cuando la voy a simbolizar pongo todas las frutas, que es la parte positiva, ya que va en la primera parte, y la parte negativa la pongo en la segunda porque debe ir, vuelvo y repito, en la propiedad o característica, ¿sí? No sé si esa parte quedó clara o hay alguna duda acá. ¿Por qué hago esa aclaración acá? Entonces, como acá en el espacio, en la palabra que hacía falta, no me daba la opción de poner todas y modificar el párrafo acá que dijera frutas no es perjudicial para la salud, sino que lo voy a poner implícito acá la negación. Es por eso que cuando lo voy a simbolizar, debo poner en la primera parte la parte positiva, que es todas, y la parte negativa debe quedar siempre, vuelvo y repito, me vamos a volver cansón acá, gracias amor, en la propiedad, ¿listo? Qué pena que a mí me va el aire. Bueno, entonces, algunos me dijeron que era cuantificador existencial y la palabra ninguna es cuantificador universal, entonces acá en la parte que me piden los tipos de cuantificadores, simplemente es poner cuantificador existencial negativo o también habían podido poner particular negativo. Y en la segunda, pues cuantificador universal, en este caso sería negativo porque está la palabra no. ¿Listo? Entonces, así ustedes deben desarrollar el primer ejercicio. Una pregunta, sí. En la parte de ninguno, que es universal, la parte de la simbología no debería ir con una A en vez de la E. Digo, pues porque... Sí. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo había cogido esas diapositivas del periodo pasado y las modifiqué ahorita y no me fijé que había otro ejemplo ahí. Te agradezco mucho. Vale. Sí, señor. Exacto. Ahora sí. Gracias, querido estudiante, tienes un positivo. Vale. Bueno, sí, muy bien. Hay que revisar cómo se simboliza el cuantificador. Entonces, como estamos hablando del universal, iría la A más no la E. ¿Listo? Muchas gracias al estudiante. Sí. Qué pena que yo acá tenía otro ejemplo y no lo cambié. Listo. Así debe quedar. Es decir, que estos 3 punticos que tenemos acá es como se debe desarrollar el primer ejercicio de la tarea 2. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Ahora vamos con las proposiciones categóricas. Acá hay que tener en cuenta una cosita, muchachos, que me di cuenta la tarea 1, que algunos me dicen preposiciones, es proposiciones. Ya algunos les he corregido pues internamente cuando revisé sus trabajos, pero veo que en el chat del Skype
en los videos salen diciendo preposiciones, es proposiciones, con O, proposiciones. Entonces, como ustedes ya saben que es una proposición, ¿cierto? Que puede ser verdadera o falsa. Una proposición categórica son afirmaciones acerca de categorías o clases, como lo indica su nombre. Estas proposiciones categóricas van enlazadas siempre de a dos y van a relacionar entre ellas pues dos clases, valga la redundancia. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Tenemos la proposición P, todos los matemáticos saben resolver integrales triples. Q, algunos matemáticos no saben resolver integrales triples. ¿Cuál es la relación de estas dos clases? ¿Por qué digo que hay una relación? Si ustedes observan, las dos proposiciones están hablando de lo mismo. Lo único que cambia es el cuantificador, ¿cierto? Y una cosita que se llama cualidad. Entonces ahorita les explico qué es la cualidad. Entonces ya sabemos que el cuantificador es la primera palabra que me representa la cantidad. Y la cualidad, en este caso, sería que saben, ¿cierto? Y la otra es que no saben. Esa sería la cualidad. Así como cuando usted le dicen, dígame una cualidad mía, usted, eres bonita, ¿cierto? O eres desordenada. Entonces le dicen una cualidad. Acá en las proposiciones también tienen una estructura y tienen una cualidad. O cúpula, que se llama, cópula, perdón. Ya ahorita vamos a ver la estructura. Por ahora quiero que vean esa relación. En el ejercicio 2 también tenemos dos proposiciones y si la leemos dice todos los estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. La U, algunos estudiantes del 16.4 son aplicados y responsables. Entonces es lo mismo, ¿cierto? La relación. Vamos a observar un poquito más allá. Estamos hablando de estudiantes en las dos, ¿cierto? Y tenemos la misma característica o la misma propiedad que son aplicables y responsables. Acá tenemos una cualidad que son, es la de son, esa palabra son sería la cualidad y el cuantificador que serían todos o algunos. ¿Hay alguna duda ahí con las proposiciones categóricas? ¿O estamos claros que es una proposición categórica? Bueno, Sí, entonces, está claro. listo. Muchísimas gracias. Entonces recordemos, proposiciones categóricas siempre van en parejas, ¿sí? Y esas parejas de proposiciones, valga la redundancia, tienen una relación en cuanto a que tienen la misma característica, tienen vienen del mismo conjunto, es decir, por ejemplo, matemáticos o en este caso estudiantes, y lo que va a cambiar, o en algunos casos, o cambia el cuantificador o cambia o sea, no es que cambie, sino que de pronto en unos va a ser existencial, en otros va a ser universal, o en otros va a ser positivo, en otros va a ser negativo. Esa va a ser la relación, pero no se va a salir de los parámetros en cuanto a que es el mismo conjunto y es la misma propiedad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las clases de proposiciones categóricas. En este caso, como les venía diciendo, vamos a tener una relación del sujeto y el predicado, lo que veíamos en español. Entonces, el sujeto es, pues, donde se está desarrollando la temática o el conjunto, ¿sí? Pongámoslo en términos de conjuntos. Y el predicado va a ser entonces la propiedad. ¿Listos? Esa va a ser la relación del sujeto con el predicado. Entonces acá tenemos 4 clases de proposiciones categóricas. La primera es el universal afirmativo, que pues como lo veíamos anteriormente, tenemos el cuantificador que sería positivo, en este caso todos, y miren que lo que está entre el sujeto y el predicado vendría a ser
positivo también. En este caso, esa palabra sería la cualidad. El cuantificador negativo, que sería nuestra segunda clase, negativo sería ningunos, S es P. O también podría decir todo S no es P, porque hay dos formas de representar el cuantificador negativo. Todo y niego, en este caso niego la cualidad, o puedo entonces simplemente poner negación el cuantificador, ¿listo? El otro sería particular afirmativo, o también se denomina existencial afirmativo, que sería algún S es P, y el particular negativo sería algún S no es P. Es decir, esa va a ser la estructura, ¿listo? Bueno, ya esto lo hemos analizado desde las primeras diapositivas, pero entonces acá hay que tener mucho cuidado en mirar el tipo de cuantificador y si está negativo o no está negativo la cualidad, que ya la vamos a observar. Una estructura de una proposición categórica está compuesta por cinco términos o cinco, ¿cómo les digo yo? Ustedes van a encontrar 5 cositas en una proposición categórica. Esa va a ser la estructura de la proposición categórica. Entonces, la primera pues es la proposición, es decir, cómo se simboliza SP, ¿cierto? En minúscula. El cuantificador, que sería la cantidad que me representa esa proposición. El término sujeto, es decir, donde se está desarrollando todo nuestro evento. La cualidad o cúpula, lo que les venía diciendo, y el término predicado, que el predicado vendría a ser también como la propiedad o la característica. Acá tenemos un ejemplo de proposiciones categóricas. Entonces, tenemos dos, como les digo, siempre vienen en parejas, la P y la Q. En este caso P, todas las aves son animales, Q, algunas aves no son animales. Entonces, yo tengo estas dos, voy a estructurarlas, voy a repartirlas en mi estructura. Entonces, proposición, la primera es la P, ¿cierto? Cuantificador, en este caso son todas. Sujeto, aves, porque voy a hablar de aves, mi conjunto va a ser de aves. La cualidad o la cúpula, ay, acá yo me equivoqué, sí es cúpula, no es cópula. Ahorita reviso, es cópula. Esto me corrigió, fue el de... Me disculpan un momentico. Esto me lo corrigió, fue el de Word. Es cópula. Cúpula es... Bueno, acá no lo puedo borrar. Es cópula, muchachos, me disculpan ahí. Entonces, como les digo, es la cualidad, en este caso sería son, en la primera, y el predicado o la característica o la propiedad vendría a ser que son animales, ¿listo? Animales. En el caso de la proposición Q, pues la proposición la simbolizo con la Q, cuantificador algunos, sujeto aves. Ya aquí la cualidad está negativa, mira, entonces agrego no son, y la propiedad o el predicado serían animales, ¿listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ay, a mí se me va la voz. Bueno, continuamos. Vamos a clasificarlas. Ya tengo mi estructura, me falta clasificarla. Entonces recordemos que como tenemos 4 tipos, o son universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Estas 4 tipos de cuantificadores, perdón, 4 tipos de proposiciones categóricas las puedo también determinar por un tipo. Entonces, si es universal afirmativo, voy a decir que es de tipo A. Si es universal negativo, es de tipo E. Si es particular afirmativo, de tipo I. Y si es particular negativo, perdón, afirmativo de tipo I y particular negativo de tipo O. Entonces, tengo que revisar la estructura, ¿sí? Recordemos que la estructura
está dada o lo que yo voy a tener en cuenta va a ser mi cuantificador y la cópula. ¿Listo? En este caso seguimos con el ejemplo de las aves. En la P, el cuantificador sería todos y la cualidad sería son. ¿Quién me dice qué tipo la clasifico? A, E, o I, o O. ¿Cuál de las cuatro? A. Muy bien, la A. ¿Alguien está de acuerdo o está en contra de esos dos comentarios? De acuerdo, tutora, sí, señora, la A. Muy bien, la A. Entonces es un universal afirmativo de tipo A, ¿sí? Ya que mira, acá está la estructura. Entonces estoy diciendo que esa proposición P es de tipo A, ¿listo? Ya que sigue con la estructura. Vamos con la Q. Algunas aves no son animales. ¿Cómo la puedo clasificar? O, O. Muy bien, la O. Entonces, miramos que tenemos algunos, ¿cierto? Es un particular negativo y está la no en la cualidad. Están negando la cualidad, en este caso sería de tipo O. Muy bien a los estudiantes. Listo, ya la tengo clasificada. Ahora resulta que esas dos, como ya las clasifiqué de tipo A y de tipo O, nosotros tenemos un cuadrito que es el siguiente, ¿sí? Para relacionar, miramos a ver qué relación tienen esas dos proposiciones categóricas. Entonces, como dije que la P es de tipo A, ubico la letra P al lado de la A. Y en el caso de la Q, la ubico al lado de la O. Este cuadro, muchachos, ustedes se los dan en la guía. Simplemente es coger, imprimir pantalla y copiar el cuadrito. Y ya en Paint, si algunos tienen facilidades en Word, ponen la P y la Q. En este caso, pues nos dio de esa forma. Y puedo decir que la relación de la proposición P con la proposición Q es son contradictorias. ¿Sí? ¿Por qué son contradictorias? Miremos, en uno estoy diciendo que todas las aves son animales, pero en la otra estoy diciendo que algunas aves no lo son. Entonces ahí me estoy contradiciendo porque lo primero dije que todos los elementos de ese conjunto entraban con esa característica y luego me eché para atrás, por decirlo de alguna forma, y ya estoy diciendo que no, que solo algunas. Entonces esa relación de esas dos se están contradiciendo, son contradictorias. Esa sería la relación. Ese sería un punto que ustedes tienen que resolver en la guía. Igualmente así como lo resolvimos, ¿vale? De todas maneras, en la segunda sesión, que va a ser el martes, pues yo voy a hacer ejercicios muy similares a los de la guía. Pero acá lo estoy haciendo de una vez para explicar la temática. ¿Aquí hay alguna duda o quedó claro el tema? Claro. Bueno, muchachos, acá hay una particularidad. La tarea 2 es una temática muy sencilla, ¿sí? Ustedes no van a tener dificultades. Al periodo pasado fui tutora y de mis estudiantes ninguno perdió. Todos les fue súper bien en esta guía, ¿sí? La más difícil es la guía 1, pero ya yo creo que les fue muy bien, ¿no? Vamos a ver. Pero esa es muy sencilla, entonces para que ustedes estén ahí pendientes. Bueno, tengo que corregir esa cópula que me van a regañar. No sé, fue un error ahí seguro cuando me corrigió. Bueno, vamos a ver estas dos. Entonces, la T y la U. Entonces, vamos a la estructura. Proposición T, proposición U. En el primero tengo ninguno, entonces ese va a ser el cuantificador. En el segundo tengo todos, entonces va a ser el cuantificador. El sujeto, ¿de quién estoy hablando? De los matemáticos, entonces sería matemáticos. La cualidad, en el primero dice hallar. Entonces la cualidad sería hallar, o podría poner han logrado hallar, ¿sí? No voy a poner problema por eso, simplemente ustedes miren cuál va a ser la cualidad de esa proposición. Ustedes pueden poner el verbo o pueden ponerlo todo, han logrado hallar, no hay problema.
en este caso, entonces, la cualidad sería el perímetro de un planeta. ¿Listo? ¿Ahí hay alguna pregunta o continuamos? Listo, muchachos, continuamos. Entonces acá, analicemos. Ningunos, hallar. ¿Cuál sería la clasificación de esta proposición? La I. Muy Ay, bien. no, ay, no, mentira, la I no. La E. La E. La E. Y la La tutora, E. muy bien. Muy bien por el aporte, no me dejó acabar. Muy bien por el aporte. Alguien yo estaba contra, iba a decir, pero usted me interrumpió. Hay que mirar muy bien el cuantificador. En este caso es ningunos y la cualidad es afirmativa. Entonces, la más cercana, pues por no decirlo así, es la E. ¿Listo? Sería la E en este caso. Vamos con la segunda, la U. Todos hallar. ¿Cuál sería? ¿Ah? La A. La A. Muy bien. La A. ¿Alguna objeción? 4 estudiantes ya participaron, dijeron los demás, ¿están de acuerdo o están en contra? De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, es de tipo A. Entonces vamos a mirar la estructura, ¿cierto? Nuestro diagrama, nuestro esquema. Tenemos la A y tenemos la E. Entonces hay que mirar, hay que ubicar las proposiciones, la T y la U, y encontramos que son contrarias. ¿Listo? Son contrarias. ¿Por qué son contrarias? Porque en una estoy diciendo que ningún matemático ha logrado hallar el perímetro del planeta y en la otra estoy diciendo que son todos los que sí han logrado hallar. Entonces, la relación que hay es que son contrarias. Y escribo, en el esquema P y Q son contrarias. Bueno, en este caso T y U. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos con otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio y les voy a enviar el enlace para que se diligencien la asistencia, ¿vale? Y continuamos. Argumentos. Bueno, entonces ustedes van a encontrar un argumento. Esto lo van a encontrar en el ejercicio 2. Lo que vimos ahorita es el ejercicio 3. ¿Listo? Entonces el ejercicio 2 dice, algunos maestros son del curso Pensamiento Lógico Matemático, algunos maestros del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de Bogotá. ¿Qué les van a pedir, muchachos, acá? Que me identifique el cuantificador y la cualidad. ¿Quién me quiere decir cuál es el cuantificador y cuál es la cualidad? Algunos como cuantificador. Uh-huh. ¿Y la cualidad? No son de Bogotá o de Bogotá. ¿Son? Esa es la cópula. Cualidad creo que es maestro. No son de Bogotá. Bueno, no son de Bogotá. Entonces, ¿dónde me queda el predicado? Ay, mentira, ese es el predicado. Si la cualidad es no son de Bogotá, entonces ahí, ¿cuál sería el predicado? No, El la predicado es cualidad es Bogotá, ¿no? del curso Ajá. Pensamiento Lógico y Matemático, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, ahí me confundieron un poquito. ¿Listo? Entonces recordemos que la cualidad es, por decirlo de alguna forma, como el verbo, ¿sí? Como esa cosa así que le habla como bonito, por decirlo de alguna forma. Y mire que está negativa y siempre lo que tiene que quedar negativo, pues en la primera estructura les había dicho que era la parte donde iba la característica, pero como acá ya estructuramos aún más, le sacamos más cosas a la proposición, entonces en ese caso la palabra no son vendría a ser la cualidad, no son, ¿sí? Y la palabra Bogotá vendría a ser el predicado. ¿Listos? Entonces, en esta simplemente les están pidiendo el cuantificador
y la cualidad, ¿sí? O podría yo haber dicho, los maestros del curso Pensamiento Lógico Matemático es el sujeto. ¿Por qué? Porque estoy hablando solo de los maestros, pero estoy hablando específicamente de los del curso Pensamiento Lógico Matemático. Ese sería el sujeto. Y la palabra no son sería la cualidad, no son. Y ya Bogotá pues sería, como les digo, el predicado. Si analizamos entonces el cuantificador y la cúpula, ¿cómo clasificaría esa oración? O, Muy bien, O, ¿cierto? Entonces sería un particular negativo o de tipo O. ¿Listo? Ahí lo ponen ustedes, P proposición O, particular negativo. ¿Listo? De esas dos formas. Y acá, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estamos en el ejercicio 2 como ustedes le piden. Entonces, en el ejercicio 2 le piden que identifiquen el cuantificador y la cúpula. ¿Por qué le piden que identifique el cuantificador y la cúpula? Porque son esas dos palabritas o esas dos, ¿cómo les digo yo? Si analizamos el cuantificador y la cúpula, es muy fácil que ustedes puedan clasificar el tipo de cuantificador, ¿sí? El tipo de proposición categórica. En ese caso, entonces lo clasificamos como particular negativo. Si yo no identifico el cuantificador y la cúpula, es muy difícil que ustedes logren clasificarla. Entonces ya la tengo clasificada. ¿Qué dice el ejercicio? Listo, como usted ya sabe que esa oración que usted tiene, ese argumento, esa proposición es un particular negativo, ahora usted construya cómo quedaría esa estructura, pero si fuera un universal afirmativo, pero si fuera un universal negativo, pero si fuera un particular afirmativo, es decir, las que le hacen falta para completar los cuatro tipos las cuatro clases para clasificar una proposición categórica. No sé si me hice entender qué es lo que están solicitando en el ejercicio. Entonces, lo primero, vuelvo y repito, que usted la clasifica o que identifique el cuantificador y la cúpula. Cuando usted ya tenga identificado eso, ahora le dicen clasifíquela. Listo, ustedes de una vez ya la clasificaron, ¿cierto? En este caso es un particular negativo. Como yo tengo 4 clases, ¿cierto? Entonces, como yo ya sé que la que me da el ejercicio es un particular negativo, entonces me hace falta de esas 4, pues las otras 3. Entonces yo debo construirlas. ¿Cómo me quedarían? ¿Cómo me quedaría? Pues el universal afirmativo, como la palabra lo dice, mira la estructura, todo este es P, entonces me quedaría, todos los matemáticos del curso Pensamiento Lógico Matemático son de Bogotá. Recuerden que no se debe cambiar el sujeto, ¿cierto? La estructura simplemente voy a cambiar el cuantificador y la cúpula. De resto me va a quedar igual para que se cumpla la estructura. El otro que me hace falta, universal negativo. Entonces, miro la estructura, ningún S es P, la que tengo acá. O puedo poner todo S no es P. ¿Listo? Entonces, ningún maestro del curso Pensamiento Lógico Matemático es de Bogotá. Y la otra que me hace falta, particular afirmativo. Entonces, miramos la estructura. Algún S son P. Vendría a ser algún maestro del curso Pensamiento Lógico Matemático son de Bogotá. Y listo, ahí queda hecho el ejercicio 2, como debe ser. Entonces, como les había dicho, voy a enviarles la asistencia y luego continuamos, ¿listo? Ahí me disculpan algunos estudiantes que no han podido ingresar porque no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces voy a copiarles el enlace y ya les explico entonces cómo lo diligencian, ¿listo? Miramos acá en el chat y ya. Listo, ahí les envío. ¿Cómo lo van a diligenciar, muchachos? Entonces, nombre, el nombre de cada uno de ustedes, el apellido, los dos apellidos, código del estudiante es un número de identificación, ya sea tarjeta o un número de cédula,
el email, el programa al que ustedes están matriculados, el periodo es 16.1, la zona, por favor, poner sur, Z, sur, ¿listo? Así estén, ay, profe, pero es que yo estoy matriculado en tal, no, es esa porque lo estoy haciendo yo, que soy yo la de esa zona y pues necesito que se o sea, que lo diligencien así, porque si no, no me valen a mí esto. Y pues la idea es que vean lo que estoy haciendo yo. En el centro ponen La Plata, ¿listo? Porque soy tutora de La Plata. Acá en escuela, yo soy tutora de la escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Por favor, lo ponen así. La fecha, pues la fecha del día de hoy. 09 del mes 03 del 2021. Nombre del CIPAS, entonces es Asesoría Pensamiento PLM, Pensamiento Lógico Matemático. Así por favor lo ponen porque así lo registra en el sistema. Asesoría PLM. Nombre del curso, entonces ponen Pensamiento Lógico Matemático que está antes de Inglés 0. Pensamiento Lógico Matemático. Y acá en nombre del docente, entonces ponen mi nombre, Aura Elisa Quesada Sepúlveda. ¿Listos? ¿Alguna preguntita Ahora, ahí? qué pena, puede repetir desde la parte de donde los datos son distintos suyos, qué pena. Tranquila. Desde ahí, desde la zona sur. De zona sur, centro, La Plata, escuela, Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Nombre del CIPAS, Asesoría PLM, en mayúsculas si prefieren mejor. Y ya lo que les digo, entonces el curso, pues Pensamiento Lógico Matemático y el nombre mío, Aurelisa Quesada Sepúlveda. ¿Listos? Dos minuticos y continuamos. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? Listo, tutora. El nombre de CIPAS, Juan Diego, es Asesoría PLM. Listo, muchachos, entonces vamos a continuar. Mira que acá me registran 26 personas, entonces, por favor, las 26 personas registrarse. En la anterior habían 15 y se registraron nomás 10. Entonces, pues para que se registren todos. Bueno, entonces continuamos. Entonces, mire que ya expliqué cómo se debe desarrollar el ejercicio 1, cómo se debe desarrollar el ejercicio 2 y cómo se debe desarrollar el ejercicio 3. Ahora nos queda faltando el ejercicio 4. Entonces, vamos a continuar. El ejercicio 4 habla de razonamiento o de tipo de razonamiento, pero primero pues vamos a ver qué es razonamiento. Pues razonamiento es la capacidad que tenemos como seres humanos de
pensar, de inferir, de razonar, valga la redundancia, y pues este razonamiento que nos hace seres humanos, que nos diferencia de los animales, porque los animales pues solo se dejan llevar del instinto. No sé si yo ya había hablado de este tema, creo que en la primera sesión. Pues eso es lo que nos hace diferente a los animales, que nosotros pensamos, razonamos, actuamos, ¿cierto? Y en cambio los animales se dejan llevar por el instinto, como les decía. Por eso es que los animales, pues a veces, pues ellos no, dicen uno que no piensan, ¿no? Pero en ocasiones los animales nos dan unas lecciones muy grandes comparadas con los seres humanos. Por ejemplo, hay gaticos que les botan los hijos y ellos van hasta allá y los rescatan. Hay algunos seres humanos que no, que van y botan a los hijos. Entonces, pues, y en otras partes, pues también a nosotros en ocasiones pues nos sacan el mal genio y cuando ya se nos pasa, nos hemos dado cuenta que hemos hecho X o Y embarradas y que han afectado pues a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Entonces hay que mirar la forma de ejercitar ese razonamiento y pues pensar antes de actuar, como dicen por ahí. Entonces esa capacidad intelectual que tenemos nosotros es lo que llamamos razonamiento. Acá en este curso vamos a ver dos tipos de razonamiento. El primer tipo de razonamiento es un razonamiento deductivo. Ese razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Es decir, que yo empiezo con una temática global y lo voy desmenuzando hasta llegar a algo pequeño, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Todos los artistas son banqueros, todos los banqueros son cantantes y la conclusión es que todos los artistas son cantantes. Entonces mire que yo estoy hablando de lo mismo, no me estoy saliendo, no estoy inventando nada, estoy hablando de lo mismo y concluyo algo que está ahí implícito en esas premisas. Es decir, que el razonamiento deductivo no me incrementa información, simplemente yo la deduzco de esas premisas. No sé si ahí vamos claros. Continuamos. El razonamiento inductivo es lo contrario, va de lo particular y me llega a una generalidad. Acá yo concluyo a partir de la observación. Acá tenemos un ejemplo. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 era de color negro. El cuervo número 3 también. Por ende, yo concluyo que todos los cuervos del mundo son de color negro. ¿Sí? Entonces, acá yo estoy partiendo de algo que estoy viendo y voy a concluir, es decir, partí de algo particular, valga la redundancia, y llegué a generalizar que todos los cuervos son de color negro. O es como, pongámoslo en un contexto de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, hay un hombre que me puso los cachos. Entonces, ya el siguiente novio también me va a poner los cachos. Y ya después digo que es que todos los hombres son unos mal hombres y que nos hacen sufrir. Entonces estamos generalizando. Y resulta que no todos los hombres son iguales. Bueno, al menos el mío es especial y no es así. Pero bueno, todavía no lo he pillado. Pero no es así. Entonces no podemos generalizar que todos van a actuar de la misma forma. Acá están diciendo los hombres, eso, profe, eso. Bueno. Ay, el mío tampoco es así. Bueno, cierto que hay excepciones. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, este razonamiento generaliza a partir de algunas observaciones, pero no quiere decir que esas observaciones pues me concluyan a algo cierto, ¿cierto? Puede ser algo muy incierto porque es a partir de estadísticas, pero pues no puedo llegar a concluir. Entonces, por ejemplo, ahora está lo de la vacuna, se la aplicaron a X personas y ya estamos diciendo que a todo el planeta pues
van a tener los mismos síntomas, pero resulta que de pronto no han analizado muy bien cada caso y pues puede que unas personas no les funcione la vacuna, por decirlo de esa forma. Entonces acá tenemos un ejemplo. Ustedes les va a aparecer en la guía un argumento. ¿Qué se les pide? Que ese argumento lo disminuya entre... Doctora, qué pena, disculpe, yo la interrumpo, es que se le está escuchando como si hubiera movido el micrófono o algo así. ¿Ya me escuchan bien? No, se escucha un poquito como distante. ¿Ahora me escuchan bien? No, señora. Señora, como si lo hubiera desconectado, no sé. Sí. ¿Aló, me escuchan ahora? O más lejos. No, como si estuviera Escucha lejos, retirada el doctora. micrófono. Si estuviera lejos. No, no. Solo se escucha por este lado. Me toca llevar hasta los problemas que me la garantía. ¿Aló, ahora sí me escuchan? No, señora, No, todavía señora. vaya lejos. Lejana, se escucha, tutora. Ahora no me escucha eso. Como si se hubiera desconectado un plug del auricular. ¿Aló, me escuchan, muchachos? Sí te escuchamos, No, pero señora. más lejos. Déjelo así, si quiere, tutora, déjelo así. Ahí le escuchamos, solamente que se escucha lejos. ¿Aló, me escuchan? Todavía se le escucha lejos, Ahora profe. sí. Es que estoy en la plata, Juan Pablo. Que me escuchan lejos. Se escucha como si estuviera metida en un cajoncito. ¿Aló, me escuchan ahora sí? En un cajoncito. ¿Aló, me No, escuchan? nene. ¿Qué hace? Ay, tutora, no se preocupe, déjelo así. Nosotros le estamos escuchando, lo que pasa es que se escucha lejos. Pero pues si habla duro, le escuchamos bien. Sí, está Listo, como usando el entonces me toca hablar micrófono. más duro, ¿sí? En ese tono. Sí, así. Sí, sí, señora, sí está bien. Es que nosotros le subimos el volumen. Ay, por favor, les agradezco, no sé qué me está como... Bueno, entonces ustedes les dan el argumento así y lo que le deben solicitar entonces es que lo descompongan. Acá ustedes deben revisar la estructura porque deben sacar dos premisas y una conclusión. Entonces, vamos a leer el argumento. El estudio a los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Punto. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Punto. Las personas con deficiencia en las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de la glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué truco les doy? Identifiquen dónde están los puntos y ahí rápidamente sacan las premisas. Entonces miramos, premisa 1, el estudio de los pacientes con niveles de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Sería mi primera premisa. Premisa 2, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Conclusión, las personas con deficiencia en la sangre, ay, me trabé. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, eso es lo que le piden primero en el ejercicio 4. Identifique la estructura, es decir, dos premisas y una conclusión. Entonces, yo les doy el truco que donde están los puntos sería una premisa, continuamos, está el punto, está la otra premisa. Si no está el punto, revisen, lean a ver si ustedes cómo pueden identificar las proposiciones, las premisas y la conclusión. Si no está el punto, entonces donde dicen por lo tanto, pues ya saben que esto está concluyendo, ¿cierto? Entonces esa sería la parte. Pero O está separado por comas también, ¿no? pues mira, en este caso está separado acá una coma, ¿cierto? Entonces mira que se continúa.
Entonces tienen que analizar muy bien. Puede que esté la coma, ¿cierto? Y pues ahí ya no, si digamos en este caso no estuvieran las personas sanas, tienen niveles normales de azúcar, pues ya sería que la primera sería hasta la sangre, luego la segunda sería hasta el páncreas y por último la conclusión. Entonces tienen que mirar ustedes cómo tienen estructurada su ejercicio y así mismo pues sacan la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. De todas maneras, como ustedes tienen una tutora tan maravillosa que les hace acompañamiento rápido en el foro, entonces pues ustedes pueden ponerla ahí, pues si yo veo que tienen algún error, yo les digo, mira, acá está el error y pues ustedes tienen la oportunidad de corregir a tiempo, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces luego ya que ustedes tienen las dos premisas y una conclusión, ahí ustedes van a identificar el tipo de razonamiento, si es deductivo o inductivo, y hacen como una conclusión o argumentan por qué ustedes dijeron que era de tipo inductivo o por qué dijeron que era de tipo deductivo. En este ejemplo, muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál sería el tipo de razonamiento? ¿Inductivo o deductivo? Deductivo. Muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo con sus compañeros? Sí. Deductivo, dicen ellos. Bueno, muchachos, miremos a ver las premisas. Están hablando de un estudio de unos pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre, ¿cierto? Que tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Ya en la premisa 2 dice, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Y me están concluyendo que las personas con deficiencia en las funciones del páncreas, que fue lo que estaba en la premisa 1, están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, mira que no me estoy saliendo de las premisas, mi conclusión está implícita en las premisas, es decir, que parto de algo general, que era un estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre, y ya en mi conclusión llego a algo particular, es que esas personas tienen deficiencia en las funciones del páncreas, están enfermas y tienen deficiencia en la glucosa en la sangre. Entonces, esas características que tienen ahí de algo general a lo particular, muy bien a los estudiantes que participaron, es de tipo deductivo, ¿sí? Entonces, acá en el argumento yo lo puedo decir de esa forma, que empecé con algo general y llegué a algo particular, que era el estudio de los pacientes de los niveles de glucosa en la sangre, y llegué a generalizar que es algún problema de tener alguna deficiencia en el páncreas, o simplemente digo, profesora, es de tipo deductivo porque parte de lo general y llega a lo particular. En este caso, pues acá podemos decir que el tipo de razonamiento es deductivo, ya que a partir de los hechos conocidos, como el nivel de glucosa en la sangre, el de azúcar, pues se llega a la definición que hay pérdida en las funciones del páncreas, y pues el estado de salud de la persona pues también es complicado, ¿no? También se degenera porque pues se presentan enfermedades. Entonces, lo pueden hacer así, o sencillamente dan las características del tipo de razonamiento. Cualquiera de las dos, yo no tengo problema con eso. Vamos con esta. En mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermano hace calor en toda la casa. ¿Cuál sería la premisa 1? ¿Cuál sería la premisa 2? ¿Y cuál sería la conclusión? Premisa 1, en mi habitación hace calor. Premisa 2, en la habitación de mi hermano hace calor. Conclusión, hace calor en toda la casa. Muy bien, Sofía, la que está hablando, ¿cierto? Ya te conozco la voz. Señora. Listo, Sofía, está muy bien. ¿Listo? Así. En este caso estaban los puntos, se puede identificar rápidamente. Te felicito. Ahora, ¿quién quiere participar? ¿Cuál es el tipo de razonamiento aquí? ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. Inductivo. Porque comienza de lo particular a lo general.
Muy bien. Comienzo con algo particular que es en la habitación y ya generalizo que es en toda la casa que hace calor. Muy bien por los estudiantes. Entonces es de tipo inductivo porque, bueno, podemos también argumentarlo así porque va de lo particular a lo general, a lo general. O acá también pues hacemos el ejemplo de que ya que se parte de una sensación temática para inducir o a concluir que hace calor en toda la construcción, en toda la casa. Pero pues ya son palabras técnicas, pero yo necesito, o lo que yo voy a calificar realmente es que ustedes tengan claro que es un tipo inductivo y que es un tipo deductivo. Vamos con otro ejemplo. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali, por lo tanto, Pedro cumple con el celibato. ¿Cuál sería la premisa 1, premisa 2 y conclusión? Premisa 1. Todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Segunda, ay, no sé. Pedro es sacerdote de la iglesia del barrio El Jardín en Cali. Y conclusión, Pedro cumple con el celibato. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahorita ¿qué es inductivo o deductivo? Deductivo, a mi opinión. ¿Alguien más? Deductivo. Deductivo, muy bien. Deductivo. 3 van con deductivo, ¿alguien más? Deductivo. Muy bien, Deductivo. muy bien, muchachos. Mire que estamos hablando de lo general, que son todos los sacerdotes de la religión católica, y llegó algo particular, que es que Pedro cumple con el celibato. Entonces, esa es la estructura para llegar a decir que es de tipo deductivo. ¿Listo? Bueno, vamos con el otro ejemplo. Juan es disciplinado y trabajador. Tu esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. A ver, ¿quién me dice premisa 1, premisa 2 y conclusión? Premisa 1, Juan es disciplinado y trabajador. Muy Premisa bien. 2, su esposa Rosa es una persona disciplinada y trabajadora. Conclusión, los hijos de ambos seguramente son disciplinados y trabajadores. Muy bien, te felicito. Muy bien. Ahora, ¿inductivo o deductivo? Inductivo. 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 Bueno, 3, Inductivo. 4, Inductivo. 5, muy bien. Inductivo. Muy bien, muchachos, es inductivo, mira. Estoy hablando de que Juan, algo particular, la esposa en particular, y ya estoy generalizando que es que también, como ellos son disciplinados y trabajadores, los hijos seguramente también van a serlo. Entonces, eso es una estructura de tipo inductivo. ¿Listo, muchachos? Ahí he terminado con la explicación. Considero que les va a ir muy bien. Voy a recordar nuevamente, entonces entramos en el entorno aprendizaje. Acá, en donde está contenido y referencias, vamos a encontrar también una bibliografía. Mira, acá está, para que ustedes revisen si tienen alguna duda sobre la temática. También, entonces, como les digo, aquí está la guía de la tarea 2. Vamos a encontrar un anexo que es un ejemplo de ustedes cómo deben entregar el ejercicio. Entonces, antes de entregar el ejercicio, por favor, revisar este anexo. Miren, está acá lo que hemos dicho: completar, simbolizar, clasificar. También un ejemplo del 2, cuantificador, cualidad, clasificarla, hacer el ejemplo de los que faltan. Proposición, ejercicio 3, entonces están las proposiciones categóricas, deben hacer la estructura, clasificar cada una, si es de tipo A, E, O, I, luego la ponen en el esquema, la clasifican, qué resultados tuvieron del esquema, luego tienen entonces el argumento,
sacan la premisa 1, premisa 2 con la conclusión, dicen qué tipo es y la justifican. Entonces, para que revisen ese anexo de cómo ustedes deben entregar el trabajo, también está la guía. Igualmente, como les digo, muchachos, son 4 ejercicios. En cada ejercicio va a haber una letra, entonces ustedes deben escoger la letra. Me falta subir el ejercicio. Hay un grupo que es el 10-19, si no estoy mal. Son 6 estudiantes. Debo subir la guía para ellos porque hay una letra extra ahí. Entonces, para que la revisen, mira, acá está el esquema. Lo pueden imprimir pantalla como les enseñé la tarea 1 y hacen el ejercicio. Van subiendo los trabajos y yo les voy revisando en el foro. Entonces, tenemos esto acá. Recuerden, foros, ya no en el foro 1, sino vamos al foro 2. Por favor, elijan la letra, lean primero los comentarios de sus compañeros y vayan subiendo los aportes. Y en el entorno de evaluación, acá, pues van a subir ustedes el trabajo. Vuelvo y les digo a los estudiantes que no han presentado tarea 1, pónganse en contacto conmigo para ver si les doy más tiempo. De todas maneras, ya está habilitado este entorno otra vez para esos estudiantes. Hasta el 12 de marzo tienen plazo para subir el trabajo y ponerse las pilas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de los que están acá en línea sobre la temática o de otra Sí, cosa? doctora, sobre la temática no, pero sí sobre, digamos, la reunión de hoy. ¿Hoy era CIPAS como tal o la clase de hoy era B-Learning? Bueno, Sofía, muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchachos, lo que pasa es que hay unos B-Learning que están zonales, ¿sí? Entonces nos dieron la recomendación que ahora en adelante los B-Learning los van a hacer esos tutores que están convocados para ello. Anteriormente cada tutor pues hacíamos B-Learning con nuestros estudiantes, pero pues como ahorita ustedes tienen que registrarse en la plataforma de los B-Learning, entonces solamente los van a hacer los profesores que están encargados de eso, o sea, van a asistir a los llamados que hacen los líderes zonales, ¿no? Los encuentros zonales. ¿A qué me refiero zonales? Es por zona. Entonces, por ejemplo, los de la zona sur, que son los de Neiva, Putumayo, Pitalito, La Plata, el Tolima, todos esos departamentos los van a hacer esos profesores. Entonces, hay que estar muy pendiente de esas convocatorias para que ustedes se registren y pues puedan asistir a eso. Entonces, conmigo, de ahora en adelante vamos a hacer solamente CIPAS. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Vale, doctora. Bueno, Sofía. Andrés, ¿ibas a preguntar algo? Sí, yo en realidad no entiendo cuál es la diferencia entre un B-Learning y un SIPA. No entiendo. Bueno, pues como tal diferencia es que el CIPAS estoy más cercana como a mis estudiantes, ¿sí? Es decir, es la tutora con los estudiantes a cargo. Entonces, como en este caso estamos haciendo por actividad, estamos haciendo cuatro encuentros, ¿cierto? Es decir, por tarea 2 vamos a hacer 4, por tarea 1 hicimos 4. Entonces, yo estoy tratando como de la primera sesión explicar lo que es la temática y hacer unos ejemplos de cómo se desarrollar, pues resolver dudas con ustedes. Y ya la segunda, pues hacer ejercicios, así. En cambio, en los e-learning, pues van a estar estudiantes de todo, como les digo, en este caso, digamos, toda la zona sur, pues no va a haber como un espacio así como más personalizado. También se va a explicar la temática, pero pues de manera como muy general. O sea, cuando hablo de general no es que como especificando ejemplos o ejercicios ya como tal de la guía, sino que se explica la temática y ya. Entonces los IPAs es como un espacio como para reunirnos un grupo más pequeño, socializar dudas, resolver ejercicios, hacer como un acompañamiento un poco más cercano. Porque los B-Learning pues asisten por ahí unas, no sé, 120, 200 personas, entonces pues en un tiempo de 2 horas es muy difícil de pronto resolver dudas a todos esos estudiantes, ¿no? Entonces sí como un encuentro más pequeño. Súper, gracias.
Bueno, de todas maneras, pues también están las webconferencias, entonces pues también hay, es decir, la universidad brinda muchas herramientas para que el estudiante por todos los medios pues pueda ponerse en contacto con los tutores y también pues tener la temática a la mano y que no se vea limitado para resolver su guía. Entonces, cualquiera de estas sesiones que usted participe, pues muchísimo mejor, sino que pues los ciclos ya es directamente con la tutora que está encargada del curso. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Creo que es todo, tutora. Bueno, muchachos, entonces los invito a participar del grupo. Yo el día de mañana y el jueves voy a estar en una reunión todo el día, entonces de pronto si no estoy muy pendiente de sus aportes, me disculparán, pero pues no puedo hacer dos cosas a la vez. Voy a mirar el día de hoy si ya voy a empezar a calificar tarea 1, pues tengo la ventaja de que ya con que ustedes suban los trabajos al foro, pues yo ya los he revisado, de cierta forma ya los tengo calificados, entonces voy como a revisar de pronto a esos estudiantes más rápido, los califico y de pronto salir más rápido y calificar, ¿listo? Entonces cualquier duda con mucho gusto, de 5 a 8 de la noche por el Skype, que tengan una feliz noche, voy a grabar y les comparto el enlace. Que tengan una feliz noche, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, Gracias, Adiós, profe. igualmente. tutora, Hasta que esté luego, bien, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Feliz profe. noche para todos. Feliz noche para todos, gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos, muchas gracias, profe. Y Hasta luego. esperamos que pueda solucionar el problemita con el micrófono. Sí, Juan Pablo, voy a mirar si estamos fallando. Muchas gracias, hasta luego. Chao, que tengan buena noche, compañeros.